Lunes 1 de julio de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito para que nos pongamos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada de la profecía de Amós, capítulo 2, versos del 6 al 10. Esto dice el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia, por haber vendido al inocente por dinero y al necesitado por un par de sandalias, pisoteando en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres. Tuercen el proceso de los débiles, porque padre e hijo se llegan juntos a una misma muchacha, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas tomadas en prenda se echan junto a cualquier altar, beben en el templo de su Dios el vino de sus multas. Yo había exterminado a los amorreos delante de Israel, altos como cedros, fuertes como encinas, destruí su fruto por arriba, sus raíces por debajo. Yo los había sacado de Egipto y conducido por el desierto 40 años. Hasta ocupar la tierra del amorreo. Pues bien, yo hundiré el suelo bajo ustedes como lo hunde una carreta cargada de gavillas. El más veloz no podrá huir, ni el más fuerte valerse de su fuerza, ni el guerrero salvar su propia vida. El arquero no resistirá, ni el de pies ligeros podrá salvarse, ni el jinete salvará su vida. El más intrépido entre los guerreros huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 50. Atención los que olvidan a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Cuando ves un ladrón corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca trama el engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Atención los que olvidan a Dios. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Mateo, capítulo 8, versos 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por el don de tu palabra que nos regalas para este día.
te pedimos la gracia de poder obrar de acuerdo a tu santa voluntad. Queridos hermanos, en la primera lectura del día de hoy, que es tomada de la profecía de Amós, él es llamado el profeta de la justicia social, ya que anuncia contra un pueblo que ha olvidado respetar a su prójimo, que difama al vecino, que atenta contra el pobre, contra el huérfano, contra la viuda, y les echa en cara todas este tipo de obras que son contrarias a la gracia de Dios. Ellos, como pueblo del Señor, estaban quebrantando la ley y creían que así, aventajando sobre aquellos más pobres y sencillos, iban a estar bien. Pero Dios, a través del profeta, nos habla también hoy a cada uno de nosotros. Y debemos hacernos una pregunta: ¿cómo es nuestra relación con los demás? Sobre todo con aquellos que son más pobres y más sencillos. ¿Cuál es el trato que le damos a las personas indefensas? Si somos para ellos protectores, si somos para ellos personas de bien que tienden la mano para cubrir la desnudez de aquel que está pasando necesidad, o ayudarle a aquel que está pasando por un momento de dolor. Para el Señor los pobres son muy importantes, y así como son importantes para Dios, deben ser importantes para cada uno de nosotros. Nuestros obispos, cuando se reunieron en Aparecida, recuerdan nuevamente la opción preferencial por los pobres, como iglesia de América Latina y del Caribe. Qué bueno que nosotros podamos amar a Dios en cada uno de aquellos que son pobres, indefensos, los que carecen de más cosas, porque ellos reflejan el rostro del Cristo sufriente, del Cristo pobre. Y allí podemos ir a consolar al Señor. Podemos ganarnos el cielo ayudando a los más necesitados. Este es el mensaje que nos quiere transmitir el Señor, para que no caiga sobre nosotros la pena, el castigo por nuestros pecados, sino que también seamos mirados con misericordia, porque si practicamos la misericordia, a nosotros se nos mirará con misericordia. En el Evangelio del día de hoy, se dice que había mucha gente rodeando a Jesús, y Él da la orden de cruzar a la otra orilla. Ese cruzar a la otra orilla significa ir a otros lugares distintos para evangelizar otro tipo de personas. El Señor siempre quiere que vayamos a la otra orilla, que no nos quedemos estáticos en nuestras comodidades, sino que sepamos soltar lo que tenemos e ir en busca de otros. Y en ese proceso dice la palabra que se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. ¿Y qué le responde Jesús? Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Por qué le respondió de esta manera? El Señor es muy claro. Él nunca nos engaña. Él sabía lo que había en el corazón del escriba y le deja muy en claro: tú me quieres seguir a mí, a donde quiera que yo voy, pero tienes que saber que el Hijo del Hombre es pobre, es humilde. ¿Estás dispuesto a seguirme en medio de esta claridad que te estoy dando de acuerdo a mi ministerio? Esa sería la pregunta que le hace el Señor, o el interrogante que le genera a través de su afirmación. Y dice el Evangelio que otro que era de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le replica: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Como que a uno lo ataja para que no lo siga, aclarándole qué es lo que va a suceder si está dispuesto a seguirlo a él. Y al segundo le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Es decir, despréndete de tus cosas,
Sígueme completa y enteramente. Ya no tienes que andar aferrado a tu vida del pasado. Ven y sígueme. Tú sígueme. Esa es la palabra que el Señor hoy pronuncia sobre cada uno de nosotros. Él quiere que le sigamos con autenticidad de vida, no a ratos, no mirando para los lados y dirigiendo también la mirada al Señor, sino que Él nos pide que lo sigamos con los ojos fijos en Él, que las demás cosas que pasan alrededor no son tan valiosas como tener al Señor a nuestra vista todo el tiempo. Pidámosle a Él la gracia de poderle responder como Él quiere, de acuerdo a su santa y divina voluntad. A cada uno el Señor tiene algo para decirnos. Meditemos la voz del Señor que habla a lo profundo del corazón y actuemos de acuerdo a su santa voluntad. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en el amor del Señor.